Bienvenidos a un nuevo programa en Border. Esta vez vamos a traerle algo distinto. Vamos a traerle un repaso de noticias bastante breves, pero que son importantes que tengan en cuenta y que fueron muy relevantes en la semana y que quiero que estén al tanto de estas cosas. Y al final del programa vamos a tratar de inmiscuirnos un poquito más, profundizar un poco más lo que fue la aprobación de la media sanción en el Senado bonaerense por la reelección indefinida de los legisladores provinciales. Además de eso, vamos a hablar de la prisión domiciliaria asignada a José Alperovich, qué está pasando con el fentanilo contaminado en Buenos Aires y en Santa Fe. Vamos a estar hablando también de qué va a pasar con el asueto de los trabajadores estatales. En primer lugar, me gustaría hablarte de qué está pasando y cuáles son las novedades sobre el fentanilo contaminado en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Bueno, las últimas novedades son, hasta el momento, un mes y medio después de conocerse los primeros casos, ya fallecieron 47 personas. ¿Qué estuvo pasando acá? Bueno, a principios, mediados de mayo, se conoció que varias dosis de fentanilo que se usan para distintos tratamientos, para reducir el dolor a los pacientes que están hospitalizados. Las dosis provenían de HLB Pharma, ¿sí? Es una empresa, un laboratorio que tiene bajo su nombre varias otras empresas y que pertenecen a Ariel Furfaro. Esto lo contamos también, bueno, apenas sucedió y se empezaron a conocer los primeros casos y las primeras muertes. Lo contamos en La Oveja Negra, como todos los viernes a las 19 horas, lo contó Daniel Seifert. ¿Qué pasa? ¿Quién es Ariel Furfaro? Primero y principal, él empezó teniendo una verdulería, había contado Daniel, y terminó teniendo un laboratorio con múltiples otros laboratorios en todo el país, otras marcas, otros nombres, y que venía teniendo muchas irregularidades en los últimos meses y que estas dosis con neumonía habían sido las últimas en repartirse y que afectaron a decenas de personas en todo el país, principalmente en Buenos Aires y en Santa Fe, que son las provincias que más compran y que tienen como principal proveedor a HLB Pharma. Ariel Furfaro además es, también dueño de IP Noticias, la señal de televisión. Hasta el momento lo que dijo fue que le intentaron hacer un sabotaje, mientras que la justicia, con el nombre de Ernesto Crepla, que es el juez federal de La Plata, está mientras haciendo la investigación al respecto. Ya sacaron, la ANMAT actuó rápidamente y sacaron del mercado las dosis. Pero bueno, hasta hoy sigue habiendo casos y sigue habiendo fallecidos, ¿sí? Por estas irregularidades. Como contó Daniel en el programa, eran múltiples las irregularidades y no solamente con esta medicación, sino con omeprazol y con otros cuantos medicamentos. Quienes identificaron el brote, voy por ahí, ¿no? Quienes identificaron el brote fueron del Hospital Italiano de La Plata. En principio eran 18 pacientes con neumonía, es decir, el fentanilo estaba contaminado con bacterias que podían derivar en neumonía, meningitis y otras cuantas enfermedades que en los estados en los que se encontraban los pacientes podían ser fatales. En principio eran 18 pacientes, de los cuales 15 fallecieron en las primeras semanas, que hoy, bueno, ya conocimos que se elevó a 47 de decenas y decenas de casos. El hospital fue aceptado como parte querellante de la causa porque se dice en el comunicado que difundieron, que fueron víctima directa de un delito que atentó contra la salud pública. Esto es lo que hoy se está investigando y que afectó gravemente el funcionamiento normal de sus servicios. Y esto mismo pasó, bueno, en Santa Fe, como ya dijimos, y en varias otras clínicas y hospitales de Buenos Aires. Bueno, la ANMAT, para profundizar un poquito más con su accionar, además de sacar del mercado estas dosis, que obviamente en algunos casos se terminan filtrando y siguen estando y siguen continuando afectando a personas que están en situaciones bastante débiles o en unos tratamientos bastante delicados. La ANMAT suspendió la habilitación de la droguería Alfarma SRL, también vinculada con Furfaro, y al laboratorio Ramallo, también vinculado con HBL Pharma y Furfaro, que es su dueño. Entonces, el caso sigue en investigación, ¿sí? Por Ernesto Crepla, que es el juez federal de La Plata, hermano de Nicolás Crepla, ministro de Salud de Buenos Aires, que es el de los principales compradores por parte de la provincia de Buenos Aires de este proveedor.
Y bueno, la justicia mientras busca determinar las responsabilidades penales de estas empresas, de estos laboratorios, y ver cómo van a terminar repercutiendo en los procesos judiciales que deben seguirse para ver la responsabilidad que tuvo Furfaro y la que tuvo, si se siguieron los procedimientos efectivamente que debía seguir HLB Pharma para que no sucedan este tipo de casos. Así que bueno, vamos a seguir de cerca este caso, como lo venimos haciendo también en la Oveja Negra. Ahora te voy a contar las novedades que se conocieron del caso Alperovich, ¿sí? En el caso que fue acusado por abusar sexualmente de su sobrina y que finalmente fue condenado a 16 años de prisión, encontrando obviamente culpable. Pero que parecía que no iba a haber más novedades, más noticias sobre este caso, pero que finalmente sucedió. Ayer el juez Juan Ramos Padilla, perdón, le otorgó finalmente la prisión domiciliaria que Alperovich solicitó por temas de salud, como lo suelen hacer, y por además tener más de 70 años, y haberlos cumplido hace poco. En los detalles del caso, su sobrina, que había sido también su secretaria privada, lo denunció por haber cometido abuso contra ella en al menos 9 ocasiones. 3 en grados de tentativa y otras 6 con efectivamente acceso carnal. Según el medio tucumano La Nota, el magistrado aseguró que esto no se trata de un acto de compasión ni privilegio, sino que es una atribución legal. Es legítimo la solicitud de Alperovich. Que se encontraba cumpliendo su condena en la prisión de Ezeiza. A pesar del beneficio judicial solicitado por Alperovich, que finalmente se le otorgó, va a tener que pagar a Alperovich algunas condiciones. Por ejemplo, una caución de 400 millones de pesos y, bueno, obviamente va a tener que usar una tobillera electrónica. Entonces, Alperovich, por una condena muy grave contra una de sus familiares, que también era su empleada en ese momento. Las denuncias son y datan del 2017, 2018 y 2019, o sea que fue reiterada veces. Finalmente no va a tener que cumplir una prisión efectiva en Ezeiza, como lo estaba haciendo, sino que va a tener, bueno, no un privilegio según el magistrado, pero sí va a tener la fortuna de estar en su casa durante los próximos 15 años que le quedan de condena, en Puerto Madero, donde también abusó de su víctima, por la módica suma de 400 millones de pesos. Por otro lado, la semana estuvo bastante calma en la Casa Rosada, muy planchada, un poco en medio del conflicto que hay internacional en Medio Oriente, y después de la condena contra Cristina Kirchner, que se llevó la centralidad de la opinión pública, el gobierno tomó una decisión que sí repercutió y generó controversia, sobre todo en los sindicatos y en los trabajadores estatales. ¿Qué sucedió? Bueno, el gobierno nacional, ¿sí? A través de Manuel Adorni, el vocero presidencial, anunció que se va a eliminar el asueto correspondiente al Día del Trabajador del Estado, que se celebra el 27 de junio. Si bien este 27 de junio no es un feriado, no está asignado o definido como un feriado, muchas dependencias del Estado suelen cerrar definitivamente esos días, y como justamente este 27 de junio caía viernes, se iba a hacer, digamos, un fin de semana largo, que el gobierno obviamente no quería que suceda, con este argumento de austeridad, y bueno, finalmente no sucederá ese fin de semana largo. Pero bueno, los estatales se niegan a cumplir con esta decisión. Adorni además dijo que, bueno, el Estado no es un lugar donde sea posible tomarse un día sabático, ni gozar de privilegio que el trabajador del sector privado efectivamente tiene. Que efectivamente no tiene, perdón. Hay que tener en cuenta que ese día se paga con el sueldo de cada uno de los contribuyentes, aseguró. Unas horas después se hizo efectivo esta decisión en el boletín oficial, con el DNU firmado por Javier Milei, donde se dice donde se escribió que mientras la gente trabaja, el Estado no puede cerrar, asegura el gobierno. Horas después, cuando se hizo efectiva esta decisión, ATE, efectivamente, la Asociación de Trabajadores del Estado, respondió al gobierno nacional a través de Rodolfo Aguiar, el secretario general, y diciendo que no van a cumplir con esta decisión del gobierno nacional, o sea que se van a rebelar, digamos, ante la decisión definitiva que tomó el gobierno, asignada como austeridad. Entre otras definiciones, Aguiar dijo que esto era un decreto trucho, bueno, que no vamos a cumplir, como recién dije,
y nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional, dijo Aguiar. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día. Eso decía Aguiar después de enterarse de la decisión. Vamos a ver qué sucede el día de mañana, probablemente con mucha atención. Y hace minutitos nomás, Guillermo Francos, el jefe de gabinete de la Nación, del presidente Javier Milei, estaba dando el informe de gestión en el Senado y ocurrió algo que bastante polémico, bastante controversial, a solamente segundos de comenzar el cuarto intermedio, después de haber respondido varias preguntas y quedándole otras varias, porque tiene que responder en total 900 preguntas, pero parece que el informe va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque pasó esto. Que ver cómo este gobierno nos trata con desprecio como nunca antes visto. Somos miles los fueguinos y fueguinas que sentimos el abandono nacional. Somos miles de fueguinos y fueguinas que pensamos que tenemos un presidente que quiere entregar nuestra provincia. Senadora, se le solicita por parte de la que retire la palabra mentiroso. Que es clave para nuestra soberanía. Durante el gobierno anterior, el cual él trabajó durante 4 Y ahí veíamos cómo la senadora por Tierra del Fuego de Unión por la Patria, Cristina López, trató de mentiroso a Guillermo Francos, por lo que el ministro decidió irse del informe de gestión. Iba a ser un cuarto intermedio, pero decidió no volver Francos. El informe de gestión, en algún momento entiendo, se va a retomar, quizás otro día. No sé cómo se procederá en este tipo de situaciones, pero lo que sucedió fue bastante polémico, en medio de una discusión. ¿De qué? Porque Guillermo Francos viene hablando desde cerca del mediodía sobre varios temas. Tenía 900 preguntas por responder, muchas de economía, algunas otras sobre la seguridad. En un momento de la sesión llegó a asegurar que estamos en la tasa de homicidios más bajas en la historia de Argentina. Por otro lado, obviamente respaldó el plan económico de Javier Milei y lo que queda por delante del plan económico, sobre todo de cara a las elecciones que llegarán en octubre a nivel nacional. Y bueno, al momento de discutir con López, el tema en discusión era los fondos fiduciarios que están activos y los beneficios que tiene la provincia de Tierra del Fuego, de donde es oriunda la senadora López. Esto en medio de las recientes medidas que había tomado el gobierno de Milei con respecto a la baja de impuestos a las importaciones de tecnologías como celulares, computadoras, que actualmente se ensamblan en Tierra del Fuego por el régimen de promoción, que acusan, se encarece, el proceso encarece estos productos, por lo tanto las importaciones verían afectadas los negocios de las empresas que están en Tierra del Fuego, y bueno, y a sus dueños obviamente, y también a los puestos de trabajo que actualmente están en la provincia. Entonces, bueno, Guillermo Francos, ante la acusación de mentiroso, no sabemos bien en este momento por cuál de todas las afirmaciones que hizo Francos, y al negarse López a rectificarse sobre esta acusación contra Guillermo Francos de tildarlo de mentiroso, Guillermo Franco decidió no volver y bueno, vamos a ver cómo después se va a desenlazar esta polémica, vamos a ver si se vuelve a retomar en algunas horas la sesión o si finalmente no se hará o si se hará en algunos días, para cerrarse los temas que debían seguir respondiéndose en el informe de gestión. Y el martes por la noche, el Senado bonaerense finalmente votó y aprobó la media sanción para la reelección indefinida de legisladores provinciales. La votación terminó 22-22 y precisó el desempate de Verónica Magario, quien preside la Cámara y es la vicegobernadora de Buenos Aires, la vicegobernadora de Axel Kicillof. ¿Qué pasa? Bueno, primero y principal, se está tratando de retrotraer una ley que había impulsado María Eugenia Vidal en su gestión entre 2015 y 2019, que evitaba que se dé esta reelección indefinida de legisladores, y que bueno, ahora parece estar un pasito más cerca de volver a ser indefinida, o sea,
se da la posibilidad de que los legisladores que actualmente ya cuentan con cargos, con 2 mandatos seguidos en la Cámara Alta y Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires, puedan permitirse volver a postularse para seguir siendo indefinidamente a otros cargos, a otros mandatos en el mismo Poder Legislativo. En la votación fueron fundamentales, obviamente, el peronismo con la Unión por la Patria, exceptuando, digamos, los que responden al ala masista del peronismo, pero también fueron clave los ex libertarios que conduce Kikuchi, quien fue el ex armador en la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza y quien hacía pareja, digamos, con Pareja. Hacía pareja con Sebastián Pareja, quien actualmente encabeza la construcción de las listas para las elecciones tanto bonaerenses en todos los distritos y secciones de la provincia. Para la Libertad Avanza junto a Karina Milei y Lula Menem. Aunque falta todavía que se trate en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados bonaerense, el paso es importante y además de este proyecto que se trató el día martes, había otro proyecto que había presentado el ala, digamos, quisilofista de Unión por la Patria, que no solamente incluía a los legisladores de la provincia, sino que también incluía a los intendentes. ¿Por qué era esto? Por un acuerdo que trataba de lograr Kicillof y que si le salía bien podía tener un buen respaldo de la cantidad de municipios que controla el kirchnerismo, el peronismo, y que bueno, no se trató directamente, no se trató, y se le dio importancia al de los legisladores que había sido impulsado por un legislador que responde directamente a Cristina Kirchner. Por un lado fueron fundamentales, obviamente sacando a Unión por la Patria del medio, los votos de Marcelo D'Aleto, ¿sí? De la UCR y de Cambio Federal, que responde a Emilio Monzó, y los legisladores de Unión, Renovación y Fe, de Carlos Kikuchi, efectivamente, quien los lidera, que entró obviamente por la lista de la Libertad Avanza, y Sergio Vargas. Ambos votaron a favor de la perpetuidad, digamos, de poder postularse a estos cargos. Por otro lado, también el Frente Renovador, con la banca de Sofía Banelli, votó en contra, al igual que el resto del bloque de UCR, a diferencia del que responde a Monzó. Y finalmente, Silvana Ventura, que responde a Kikuchi, se abstuvo. Y esta abstención fue fundamental para que después pueda Magario definir la votación. Como un intento, digamos, de lavarse un poquito las manos por parte de la gente y el bloque de Kikuchi. Y también lo mismo con Federico Fagioli, que estuvo ausente directamente. Él dijo que no quería dar quórum. Finalmente Unión por la Patria lo consiguió. Él responde, es de Unión por la Patria, pero bueno, se ausentó directamente, negándose a ser parte, digamos, de una sesión de la que no estaba de acuerdo que se tratase. Obviamente esta medida y esta media sanción que obtuvo el proyecto fue muy criticado por la oposición, fue criticado también por el oficialismo nacional, y acorde a eso, anteriormente en un programa de La Oveja Negra, que sale todos los viernes a las 19 horas por Border Periodismo, dijimos, ¿no?, que el presupuesto de la legislatura bonaerense era de 152.000 millones de pesos, ¿sí? Lo que significa que cada legislador en promedio nos sale 1.100 millones de pesos al año, cada uno de ellos, ¿sí? Estos son como 100 millones de pesos al mes, entre equipos de asesores y todo lo que ronda a cada uno de ellos y el funcionamiento del recinto. Obviamente también esta decisión es un poco polémica, un poco por ser buenos, es un poco polémica porque en el medio de todo esto está también el caso de Chocolate Ribó, ¿no? Ese puntero político que se lo encontró infraganti con tarjetas de débitos de los empleados, los supuestos empleados de la legislatura, a los que le iba a cobrar el sueldo. Y esa plata, vaya uno a saber dónde iba y a quién iba. Y bueno, está en el medio de esa investigación este tipo de proyectos que son un poco contrarios a la alternancia que impulsa o que trata de incentivar la democracia. Y bueno, entonces
vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa en la Cámara de Diputados bonaerense sobre este tema. Pero bueno, es controversial, es totalmente polémico. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Mañana, en la Oveja Negra, vamos a detallar muchísimos más puntos sobre la reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires, si es posible que el diputado efectivamente le dé una sanción completa. Vamos a detallar qué pasó con ese proyecto que impulsó Kicillof y que no salió y que no se le pudo hacer, no se le pudo cumplir, digamos, su intento de acuerdo con los intendentes. ¿Qué va a pasar en el medio de esto con la interna del kirchnerismo? Y además te vamos a contar muchísimos más detalles sobre el caso Alperovich, que hablamos hace un rato. Y vamos a hacer un poquito, vamos a indagar un poquito en todo el informe de gestión de Guillermo Franco, que quedó incompleto en el recinto, pero que en su presentación, en sus papeles, está completo y mañana te vamos a contar todo en detalle, ¿sí? Vamos a profundizar sobre todos estos temas y muchísimo más con Daniel Seifert, con Fernando Torres Ulmer. Y bueno, esperando también el regreso de María Julia Oliván, que pronto se está recuperando. Mañana va a atravesar su quinta intervención en 2 semanas y le mandamos un beso enorme. Espero que les haya gustado este resumen. Espero que mañana vuelvan a vernos en La Oveja Negra a las 19 horas. Y que, bueno, comenten, se suscriban y pongan me gusta. Y bueno, que les haya gustado. Abrazo.